¿Qué tal a todos? En esta ocasión les voy a hablar de un tema que ha estado siendo importante en las últimas semanas, sobre todo a partir de que ganó Trump en Estados Unidos y que pues amenazó, ¿no? Con que ya va a regular las cosas y va a controlar la migración ilegal, que ya los va a mandar todos a la goma y que va a poner en su lugar a todos los que han estado haciendo destrozos en ese país en los últimos 4 años gracias a las tonterías que hizo Biden. Bueno, total. Mucha gente en los videos que he estado viendo, pues le echa la culpa a la raza, le echa la culpa a la procedencia de qué país vienes, incluso de la ideología. Y normalmente uno podría decir que, bueno, a lo mejor, por ejemplo, si eres socialista o eres comunista, pues igual y como que eso sí te incita a ser huevonzote, ¿no? A ser de lo peorzote y exigir que te mantenga el gobierno. Pero realmente si te pones a pensarlo bien, si te pones a verlo con ojos, pues más que nada justos, y comienzas a analizar el pasado, cómo era la migración hace 20 o 30 años, ya te das cuenta que en realidad no es por la raza, no es por el país, no es por incluso la ideología o la religión, porque también en Europa los de cierta raza, de cierto color, que se ofenden mucho en todo el mundo si los llegas a mencionar, que tiene la nariz extremadamente ancha y los labios gigantes. Si hablas de ellos, puta, te andan metiendo a la cárcel. Aunque ellos han hecho muchos destrozos allá en Europa. Y también los de la religión del amor, los que hacen Akbar, ya saben cuáles, han cometido muchas atrocidades. Incluso, debo decirlo así, la inmigración ilegal es un problema porque siempre va a traer a gente, le abre las puertas a todos, a la gente normal, a la gente trabajadora y a la gente de lo peor. Sin embargo, no sé si se han dado cuenta. En los últimos años, la gente que está saliendo, que está emigrando de los países eh, donde está todo este tipo de gente de la que he mencionado, pues está sacando lo peor de su país. Está sacando gente que lo único que hace es crear problemas a donde quiera que pasan. Y a lo mejor en América esto era invisible porque esto ocurría en Europa y era muy fácil decir, no, pues te quejas porque eres racista. No importa lo que le estén haciendo a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, a tu hija, no importa que las estén haciendo gang entre varios y que después de eso pues las estén desapareciendo. No importa que a ti, solo porque vas en la calle sin hacer nada, se agarren un montón y te ahí ya no vivas solo porque a lo mejor caminaste por una zona donde no debías, donde pues antes era tranquilo, pero ahora ya hay un montón de gente que akbar o que también pues como trae los labios anchos y su piercing en la nariz y sus chongos atrás. A lo mejor por eso como que pues, se les castigaba mucho en América por toda esta influencia progre, por levantar la voz, oye, nos están haciendo esto. Y para serte sincero, al menos en lo que corresponde a Estados Unidos y Europa, Estados Unidos, Canadá y Europa, pues ellos han estado causando destrozos, derribando gobiernos, imponiendo a sus títeres, creando situaciones de conflicto y de pobreza muy graves en el resto del mundo. Entonces ellos sí como que se merecen, ¿no? O sea, tú causaste un problema en otro país y ahora la gente que está migrando de ese país está causando destrozos en todos lados. Tú debes de recibirlos porque es tu culpa. Sí, se entiende, como que sí, la neta sí, o sea, se lo buscaron, ¿no? Sí causaron conflictos donde no deberían, causaron pobreza donde no deberían, causaron violencia donde no deberían. Y ahora lo que está ocurriendo es que se les está devolviendo a partir de la migración ilegal. Entonces, pues como que las cosas están bien, pero el problema es que no nada más están generando la bronca en los países que generaron el conflicto, los que fueron a invadir, los que fueron a robar recursos, los que fueron a imponer a sus títeres. No solo está generando ahí el problema, sino por donde quiera que pasan estos inmigrantes. Pero
aún así, si te pones a analizar el pasado, como decía hace un momento, en realidad la migración de estos países con conflictos siempre ha existido. La inmigración de países pobres a países con mayor desarrollo, sin importar que sea por prácticas imperialistas, de robo de recursos, todo lo que ya saben, todo lo que van a causar a todas partes, y luego no quieren cargar con las consecuencias de sus actos. Bueno, independientemente de eso, siempre ha habido esa inmigración, es natural. Esa migración es natural. Pero hasta hace unos que serán 10 años, hasta hace poco, en Europa, y ahora hasta hace 4 años en Latinoamérica, la gente que ha estado saliendo es de los países que están en conflicto, que tienen problemas, que tienen una gran pobreza. Está siendo de lo peor. Y antes de eso, la gente que salía de esos mismos países no era así. No causaba conflictos. No andaban de motochorros. No se ponían a robar. No se ponían a, ya saben qué, desaparecer a la gente. No se ponían a gangue entre varios a una chava en la calle. No se ponían a hacer todas esas horribles, nefastas porquerías que están haciendo en todo el mundo. En todos los países. En Latinoamérica son los venezolanos. Ellos a donde quiera que van todo lo destrozan. Todo lo destruye y nadie los quiere. Y al principio se les abrió los brazos, se les abrazaba y se decía, hermano, yo entiendo cómo estás, ten tu comida. Y la comida que le das en todos los países a donde van, la escupen, dicen, es una porquería, es una basura, esto es comida para animales. Se burlan de la gente que vive en los países latinos, que los acoge o que les permite transitar por ese país. Porque ellos quieren vivir gratis, bien cómodamente, conforme se les dijo que iban a poder vivir en países de primer mundo. Y ese es un enorme problema. Y ese es un gran conflicto. Entonces, quiero que entiendan que esta situación que hemos estado viendo en los últimos años no es normal. Y las explicaciones baratas, como que es la raza, como que es el país, como que es la ideología, incluso si es el socialismo o el comunismo, no bastan. No bastan para explicar por qué antes salían buenos trabajadores de esos países y por qué ahora está saliendo lo peor de lo peor, la peor calaña que puede haber. Entonces, yo creo que esa explicación que desafortunadamente se está dando en todas partes, todo el mundo cree en esa explicación, está totalmente equivocada. No es por la raza, no es incluso por la pobreza, tampoco es eso. No es por la ideología, aun por más lunático que parezca. No es por el comunismo y el socialismo. A pesar de que esas cosas sí genera gente pedinche que todo quiere gratis en la mano. Aún así y a pesar de eso, antes no era así la situación en Venezuela. La gente que salía no era esa. Salían trabajadores. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está causando toda esta situación en todo el mundo y que le está dando tan mala reputación a la gente que está saliendo de países pobres? En Europa son los que tienen cierto color muy parecido a la noche, son los que pues tienen labios anchos y tienen la nariz bien ancha, y también los que pues les encanta decir Akbar, esos también, los de la religión del amor, son los que están generando destrozos y destruyen todo lo que tocan. Cometen los peores delitos y encima los países a donde llegan los defienden porque son las pobres víctimas. Los países con gobiernos progres, que son los que están generando esta situación. Pero incluso antes en esos países no era así. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo novedoso? Porque antes salían de esos mismos países gente trabajadora y ahora está saliendo gente de lo peor. Gente que te va a delinquir, gente que te va a holgazanear, que te va a parasitar, que todavía encima te va a exigir y que lo que le des gratis te lo va a escupir en la cara y decir que ellos merecen más porque son sus derechos humanos y porque son hijos de Dios.
Porque todos dicen la misma basura, la misma mierda. Somos hijos de Dios y merezco 20 esclavos. Y tú debes de ser ese esclavo. Es que en serio, son de lo peor, salen diciendo esa basura y por eso los detestan en todo el mundo. A donde quiera que tocan, por ejemplo, los venezolanos los detestan, no los soportan por todas las atrocidades que están haciendo. Pero no es porque sean de Venezuela. Es que hay un factor en concreto que nadie está tomando en cuenta. Y esto sí te explica todo. La diferencia entre por qué antes eran trabajadores y ahora no. Y no se trata de la generación. Porque muchos van a decir, los imagino, los escucho diciendo las tonterías. Es que son los hijos de Chávez. Y como son los que nacieron en todo lo que creó, en todo el clima social, ideológico que creó Chávez, entonces están acostumbrados a eso. No. Sí tiene que ver, pero no es nada más eso, porque eso no explicaría por qué los Akbar están haciendo lo mismo y por qué los de la piel color de la noche están haciendo lo mismo en Europa. Eso no lo explicaría. Pero resulta que hay un componente que nadie se da cuenta, que no saben que está ahí, del que nadie está hablando y por lo cual tengo que hacer este video porque nadie lo entiende. Te explica casi por completo este cambio tan brusco en el tipo de población que está migrando. Que ya no son trabajadores, sino son huevones, holgazanes y ratas. Esto lo explica por completo. Y entonces les quiero hablar de eso ahorita. Una vez que les hable de eso en concreto, de qué es lo que está ocurriendo y por qué están saliendo las lacras a destrozar de los países que tienen esta migración y por qué ya no está saliendo la gente trabajadora, pueden decir es que ya se acabó. No, no es eso. No es eso. Hay una explicación. Y una vez que la diga, lo van a entender por completo. Pero bueno, antes de decirlo, porque en cuanto lo diga va a ser bien rápido y todo el mundo va a entender, a decir, pues con razón, sí es cierto. Eso es cierto, todo el mundo va a estar de acuerdo, pero de lo que nadie habla, pues voy a hacer, pues digamos que publicidad a mis propios medios. Miren, antes de darles la respuesta, pues les invito a darle like, a suscribirse, a compartir. Ya saben que mis canales están castigados por completo por YouTube. Estos nunca se van a promocionar. Hacen lo posible por bajar el número. De hecho, las visitas si acaso van a ser 10. Porque así de castigado está. Pero la manera de poder superar este bloqueo que hace la plataforma es que compartan, que a la gente le guste y que a quienes le gusten lo compartan a más personas. Solo de esa manera es en las que se puede crecer. Y a mí lo que me importa, lo que me interesa es tener un alcance. No me interesa pues generar nada, porque no va a generar nada porque está castigado estos canales. Pero sí me gusta armar, ya que subo estos videos a diferentes plataformas. Sí me gusta armar una red de personas que pues consuman mi contenido, porque en algún momento cuando publique, por ejemplo, un libro, ellos van a ser los consumidores. Por eso cuando yo publique cosas o videojuegos o cualquier cosa que se me ocurra publicar, pues yo quiero ya tener mi base. Y la he estado armando durante años. Y por ahí tengo unas cuantas personas que sí tienen un buen recuerdo de mis videos, porque sí eran de buena calidad. Bueno, ya termino la publicidad. Como pueden ver también en pantalla, bueno, ya casi la termino. Como pueden ver ahí en pantalla, también pues si quieren pedirme que hable de un tema en concreto, solo pídanlo, pero a través de Ko-fi. Ya saben, ahí están los precios, ahí están todo. Si quieren que hable de un tema en concreto, si tienen preguntas, se pueden hacer por ahí, pero pues ya saben, ¿no? Hay su moche. Ya que, pues también si no, prefiero dedicárselo esto a la programación. Ahora que a lo mejor de buena onda yo puedo leer los comentarios y decir, este tema es interesante, esta pregunta está buena, la voy a responder en algún video. Pero no voy a estar obligado a eso. Si quieren obligarme a que les haga un video, pues ahí están los enlaces hacia Ko-fi en Memequistán. Y desde ahí se van a Ko-fi y ya en Ko-fi ya pueden
pues es una página como de muy similar a Patreon. Ahí pueden ayudar cuanto gusten y pueden pedirme, exigirme que les responda pues, sus diferentes dudas o que les haga un video temático de algo que quieran que yo hable y ya con eso. Bueno, ahora sí ya, les voy a dar la respuesta. Y se van a dar cuenta que es extremadamente sencillo y fácil de entender. La migración que venía antes, que salía de los países pobres o en conflicto, era población trabajadora. Eran personas que, hartos de la falta de oportunidad en su país o de las condiciones de pobreza, eso que la excusa que normalmente se da para la migración, eso era cierto hace 20 años, hace 30 años, incluso hace 15 años, hasta en Europa era cierto. La gente que tenía que arriesgar su vida para migrar, que normalmente eran hombres, que arriesgaba su vida para poder tener un poco más para no solo salir ellos adelante, sino también para poder ayudar a sus familias. Esa es la población migrante que conocemos muy bien en México, que salieron durante la década de los 80s, 90s y pues todo el 2000, y que a lo mejor todavía siguen saliendo y se iban hacia Estados Unidos. Esa es la que nosotros los mexicanos conocemos. Los grandes trabajadores, los que te trabajan por poco, los que arriesgan su vida, los que ellos se financian a sí mismos, y escuchen, esta es la diferencia. Se financian a sí mismos sus viajes al extranjero. Nadie les regala nada, nadie les da nada. Si acaso había gente que les apoyaba en el tránsito, pero ellos eran los que se hacían responsables de su propia vida y se hacían responsables de sí mismos y tenían todas las ganas de salir adelante trabajando a donde quiera que iban. Esos eran los trabajadores que también existían en Venezuela, que existen en África, que existen en el Medio Oriente. Esos eran los que normalmente salían y buscaban mejorar su condición suya y la de sus familiares. Pero ¿qué es lo que está pasando recientemente en América? ¿Qué clase de personas están saliendo ahora de Venezuela? ¿Y qué clase de personas han estado saliendo hace 10 años? Comenzaron a salir de África y de Medio Oriente. ¿Qué clase de personas? Pues miren, aquí el problema es que hay mano negra. Hay unas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que todas se llaman a sí mismas derechos humanos. Todas dicen derechos humanos, que les están metiendo, van a los países pobres y devastados donde los grandes potencias se fueron a robar los recursos y fueron a imponer a sus gatos, a sus títeres. Les están diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho a que te mantengan gratis en esos países de primer mundo. Tú tienes el derecho, porque tienes derechos humanos. Tú eres un hijo de Dios y por lo tanto todo el mundo te debe de dar cosas gratis porque son tus derechos. Todos los países te deben de abrir las puertas abiertas porque son tus derechos. Y nadie tiene derecho a decirte nada porque si no te discriminan y eres la pobre víctima. Estas ONGs desgraciadas, asquerosas, son las que están generando el problema en todo el mundo. Porque están incentivando y hasta dándoles dinero. Y son ONGs de Soros, de George Soros. Ese es el verdadero problema. Estas ONGs que les sirven a los grandes poderes fácticos de los progres, están llegando a los países pobres y diciéndole a la gente, oye, les dan dinero, ¿sabes qué? Vete a países de primer mundo y allá están obligados a mantenerte porque son tus derechos humanos. Es decir, les están pagando a la migración. Estas ONGs juntan un montón de gente, no voy a decir desesperada porque no lo son, de gente babosa, porque esa es la palabra adecuada, de gente babosa, la juntan
Y les comienzan a calentar la cabeza. No, pues que allá sí va a estar bien chingón. Te van a dar todo gratis, te van a mantener, son tus derechos humanos. Y esto que les dicen, el hecho de que es una completa mentira, pero el hecho de que vaya esta clase de personas, quiero que analicen, entiendan qué clase de personas van a aceptar ese trato. Ah, ¿me vas a dar dinero para que me vayan a mantener en otro país? ¡Uy, qué maravilloso! ¿Qué clase de personas son? Son los trabajadores que arriesgaban su vida, que financiaban su migración, que existieron en los 80s y en los 90s y en la primera década del 2000. ¿Acaso es esa gente? ¿Son esos que tenían todas las ganas del mundo de trabajar y de echarle ganas y de ayudar a su familia trabajando? Si las ONG les están juntando en masa y les están diciendo que los van a mantener gratis en Estados Unidos y en Europa. Y que tienen el derecho y la obligación, todo el mundo moral, de abrirle las puertas y de darles cosas, aventarle dinero en la jeta. ¿Creen que es el mismo tipo de personas? ¿O cómo los llamarían? ¿A poco no son gente malagradecida? Gente lacra. Gente rata. Gente huevona. Y si se dan cuenta, ya no son hombres nada más los que están cruzando, los que se están yendo. Ahora son familias enteras, porque además les dan la idea de que es que cualquier país, mientras tengas un niño pequeño, cualquier país te está obligado a recibirte y a mantener a tu chamaco. ¿Están obligados? Porque es tu derecho humano. Y el peor de las tretas, ¿no? Oh, no, pues es que si tú llegas embarazada y tienes un hijo en un suelo extranjero de un país de primer mundo, están obligados a mantenerte. A eso le llaman bebés anclas. Y por eso no les importa, hasta se embarazan a propósito. No les importa arriesgar a sus hijos. Quiero que entiendan el nivel de maldad y de monstruosidad que traen esta gente retrasada en la cabeza. Arriesgan a sus niños pequeños, arriesgan a sus mujeres para que llegue la gente que está en malos pasos de los países, se lleven a las mujeres y las pongan a trabajar encadenadas, ya saben qué, para viejos asquerosos, haciendo ya saben qué cosa. Incluso arriesgan a los niños pequeños para que terminen exactamente en eso, sirviendo ya saben qué tipo de favores a viejos asquerosos. Y no les importa, no puedo decir las palabras porque es YouTube. Para a estas personas, a estos hijos de Dios, no les importa lo que pase con sus hijos o con sus mujeres. No les importa. Lo único que quieren es que me van a mantener, porque yo soy un hijo de Dios y tengo los derechos. Y además mi derecho es que todo por donde pasen, todos los países me den 10 esclavos y me mantengan gratis. Es por eso, no es la ideología, si bien sí tiene que ver el comunismo, sí incentiva el comunismo y el socialismo, no es la ideología, no es la raza, no es porque sean de cierto tono de piel, con labios anchos o nariz grande, no es eso. Tampoco es el nivel intelectual, porque ahora sí ya es bajísimo de quien están saliendo, tampoco es eso. No es tampoco que la religión que diga Akbar y que traigan la ideología dentro de esa religión de conquista, no es eso, tampoco es eso. Sí son cosas que pueden intervenir un poco, que pueden empeorar las cosas, todo eso puede empeorar. Pero la raíz del problema es que ya no es el tipo de gente trabajadora que hacía todo posible por salir adelante. Ya no son eso los migrantes. Ahora los migrantes son otra población. ¿Qué población? Los huevones y mantenidos y las ratas. Es por eso. No es porque sean venezolanos. No es porque sean africanos. No es porque sean del Medio Oriente. No es por eso. Es porque están saliendo los huevones. Es porque están saliendo los ladrones. Es porque están saliendo los maleantes.
gente sin escrúpulos, porque las asquerosas y repugnantes organizaciones no gubernamentales, que todas se llaman derechos humanos, pero que en realidad son desechos humanos, les están dando dinero para que hagan el viaje de la migración y les están convenciendo de que es el deber de todos mantenerlos porque son las pobres víctimas. Y que no tienen... Y hasta más los están convenciendo para que no importa que arriesguen a sus hijos. Eso no importa porque son las pobres víctimas. Todos los países a donde pasen, hasta incluso los de la ya saben qué cuencia, Delhi, ellos deberían de protegerlos porque son hijos de Dios y es su derecho divino. Porque son sus derechos humanos. Todos, hasta los maleantes, deben de proteger a sus crías en lugar de hacerles daño. Y estos babosos, como no les importa, porque son egoístas absolutos, porque son huevones mantenidos, porque quieren vivir de los demás, obviamente prefieren la excusa barata que le está dando la asquerosa ONG. Y dicen, no, chicheto, somos hijos de Dios. Ay, nos deben de dar todo gratis. Ay, frijoles, ¿qué porquería es esa? No me regales comida para puerco, asqueroso. Y así no... La comida por donde quiera que pasen que les demos, pues eso es lo que terminan haciendo. Y eso no era lo que ocurría con los migrantes de ese mismo país anteriormente. Porque ya no es la misma gente. Porque ya no son los trabajadores. Ahora son los huevones y mantenidos. Ahora son las ratas los que están saliendo. Ahora son los malagradecidos de mierda. Ese es el problema. Esa es la distinción. Que las ONGs... que deberían, la verdad, si quieren arreglar el problema de la migración, corran a las ONGs de sus países. Ese es el problema. Encarcelen a los de las ONGs en sus países. Encarcélenlos. Presionen al gobierno para que lo convierta en un delito esa presión extranjera y que cualquiera que esté acarreando en Sudamérica, en África o en Medio Oriente a la gente que les está prometiendo cosas que no son ciertas y que les esté dando dinero para que migren, pues los detengan y los metan a la cárcel, a los de las ONGs. Estas ONGs sirven a propósitos políticos en los países de primer mundo para mantener el poderío de los grandes intereses de los progres. Y también porque cómo va a vivir cierto tipo de maleantes, cómo van a vivir si no tienen sacrificios humanos, si no tienen de dónde extirpar órganos, si no tienen de dónde ponerle un collar en el cuello y brazaletes en los pies a mujeres para encadenarlas, para que lleguen los viejos asquerosos y les den dinero a esos maleantes por ya saben qué hacerles a esas mujeres. ¿De dónde va a salir la gente que necesitan para su delincuencia? ¿De dónde va a salir? Entonces también de ahí se pagan de la delincuencia esas ONGs. Esas porquerías de ONGs están viviendo del sufrimiento de los seres humanos. Están viviendo del sufrimiento, de la maldad, de la gente babosa que llegan a convencer, que también son gente de lo peorcita, pero que están arriesgando a sus hijos, cuando los hijos no tienen la culpa de lo asquerosos, repugnantes y horribles que son sus padres. Pero ellos terminan pagando, ellos terminan encadenados, ellos terminan haciendo ya saben qué a viejos asquerosos y terminan desaparecidos por esos mismos viejos asquerosos, porque para eso le pagan a los delincuentes. Ese es el gran problema. Y me sorprende, es en serio, un enigma para mí, porque nadie se da cuenta, porque nadie lo está diciendo, que problemas son las ONGs de Soros, que problemas son las ONGs de los pedócratas, que problemas son las ONGs de toda esta gente progre que tiene sus vínculos con este tipo, con ya saben qué, maleantes en todo el mundo, de los locales de cada país a donde pasan los migrantes. Que ese es el verdadero problema y nadie lo está diciendo y nadie lo va a decir. Entonces, estoy haciendo este video con la intención de aclararles esto, que se den cuenta que no es problema de raza, que no es problema de ideología,
política, que no es problema de religión, que no es nada de eso a lo que nosotros es muy fácil echarle la culpa. El problema es que la clase de personas que está saliendo sirve un aparato económico de los maleantes y todo está promovido por las ONGs y además sirven como poder político a los progres que tienen lazo con los maleantes. El problema es eso. Y esas ONGs todas se llaman desechos humanos, todas son derechos humanos, todas, hay derechos humanos internacional, derechos humanos por la libertad, derechos humanos por los bebés discapacitados. Puras estupideces que se inventan y al final de cuentas terminan haciendo la misma basura, terminan agarrando gente pobre para darle al molino de la destrucción dentro de esos sistema que tienen delincuencial, donde ya saben qué hacen con la gente. Ese es el gran problema. Por eso es que deberían de correrlos. Por eso ahí deberían cada país, cada ciudadano de un país pobre, presionar al gobierno para que corran a esas ONGs. Porque son el enemigo. Esas ONGs son el enemigo. Y en los países donde se está generando el problema de la inmigración ilegal, también deberían de presionar a sus propios países de primer mundo a que investiguen a esas ONGs y que los pongan como terror, ya saben qué. Porque lo son. Están fomentando el ritmo del terror donde sea que van. Entonces es muy importante que ya se devele la máscara, quiénes son los que están generando el problema y que ya cambie la ideología de la mente de las personas. Porque todo el mundo cree que es por la raza, que es por la ideología política, que es porque son comunistas o socialistas, que es porque ya se acabaron los buenos trabajadores en sus países de donde están saliendo, o que porque la raza o la religión. Están saliendo con esas cosas. Y no es así. El problema son las ONGs que están haciendo que la peor calaña de personas esté saliendo de los países pobres. Les están pagando para eso, les están dando dinero a los migrantes para que hagan el viaje inicial. Les están pagando el recorrido. Y les están diciendo, le están enseñando a que todos los países a donde quiera que vayan están obligados a darles dinero para que continúen con el viaje. Les dan un dinero inicial y ven a ver cómo, de dónde lo sacan en los otros países a donde están comenzando a llegar como país de tránsito, con la promesa de que los países de primer mundo están obligados a mantenerlos. Ese es el gran problema. ¿Capish? Ni siquiera son los migrantes en sí mismos, a pesar de que son ratas y huevones y desagradecidos. Ni siquiera son ellos. Son las ONGs de Soros. Son las ONGs de los progres. Ese es el gran problema. Que en realidad están enlazadas y son una herramienta para obtener recursos de los maleantes. Que hacen atrocidades con esa gente. Ese es el problema. ¿Ok? Bueno, ahora sí, gracias por su atención. Espero que les haya gustado esto. Espero que les haya hecho entender la situación actual. Y sí he visto videos de ONGs acarreando gentes, diciéndoles que son, engañándoles, diciéndoles que son sus derechos humanos y que su viaje no va a ser tan peligroso, pero sobre todo que en esos países de primer mundo están obligados a mantenerles. Hay muchos videos, búsquenlos. Hay muchos videos de esas ONGs y ellos son los verdaderos delincuentes. Ellos son los que deberían de estar en la cárcel. Ellos son los que deberían de ser corridos de los países. Ellos. Los otros, a pesar de que son los migrantes, a pesar de que son tontos, de que son huevones, de que son desagradecidos, que son ratas y que son delincuentes, a pesar de ser delincuentes, son víctimas de estos otros delincuentes que son las ONGs. ¿Entendido? Bueno, que tengan una excelente tarde, noche, mañana, a la hora que sea que estén viendo este video. Que se la pasen bien, pero entiendan y comprendan que la explicación no es tan fácil.
La explicación al por qué la migración actual que viene de esos países está sacando lo peor de lo peor. No es tan fácil como decir, no, pues es por su raza, no, pues es por su religión, no, pues es por su ideología, no, pues es porque ya se acabaron los trabajadores en esos países. No es nada de eso. ¿Capish? Hay una explicación mucho más sencilla que les acabo de dar. Bueno, viene siendo todo. Que tengan una excelente... Que se la pasen bien, perdón. Ya dije, mañana, tarde, noche. Que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Les ha hablado Cero desde Neurotrollium. Hasta luego.